Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 7 de octubre del año 2024. Un día como hoy, hace 89 años, se dio inaugurada formalmente la Universidad de Panamá y comenzó a dar clases, a impartir clases en 5 carreras al día siguiente, 8 de octubre. Cosa de la historia. Bueno, y a propósito de historia, Israel conmemora este lunes el primer aniversario del mortífero ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, con vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los rehenes. Además, de Sydney a Berlín y de Buenos Aires a Nueva York, se realizarán concentraciones o ceremonias para marcar el aniversario del ataque de Hamás, calificada de organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, que desató la actual guerra en la Franja de Gaza. En total murieron 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes. Los islamistas capturaron además a 251 personas, de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza y 34 de ellas habrían ya muerto, según el ejército. Las conmemoraciones comenzaron en Reim, el lugar del Festival de Música Nova, donde al menos 370 personas murieron, con un minuto de silencio a las 6 horas y 29 minutos, la hora exacta en la que comenzó el peor ataque de la historia reciente de Israel. El lugar permanece en gran parte intacto, con decenas de vehículos calcinados, tiendas de campaña, sacos de dormir y ropa dispersa por el campo. El presidente israelí Isaac Herzog, presente en Reim junto a familias de las víctimas, instó al mundo a apoyar a Israel para alcanzar la paz. Poco después del inicio de la ceremonia, 4 misiles fueron lanzados desde Gaza, 3 de los cuales fueron interceptados y otro cayó en una zona despoblada, indicó el ejército israelí. También resonaron sirenas antiaéreas en Tel Aviv tras cohetes lanzados desde el territorio palestino. El brazo armado de Hamás reivindicó la autoría de estos disparos. También en la ciudad de Tel Aviv, familiares de rehenes y simpatizantes se concentraron antes del amanecer para pedir el regreso de sus seres queridos, portando pancartas y carteles con sus fotografías. Esta terrible conmemoración hace un año de un hecho que ha cambiado el rumbo de la historia en el Medio Oriente. Por otra parte, un nuevo huracán avanza hacia la costa de Florida en medio de la polémica en torno a la ayuda federal brindada a las víctimas tras el devastador paso del huracán Helene por el sureste de Estados Unidos días atrás. En el Golfo de México, Milton se transformó en huracán de categoría 1 y se espera que se fortalezca hasta convertirse en un huracán de gran alcance. Podría ser categoría 3 o superior, antes de tocar tierra en Florida, explicó el Centro Nacional de Huracanes. La trayectoria exacta de Milton no estaba del todo clara ayer domingo, pero autoridades de todo el estado advirtieron a quienes ahí residen que se preparen ante la posibilidad de que se intensifique. El Centro Nacional de Huracanes prevé que Milton se mueva al norte de la península de Yucatán y atraviese el sur del Golfo de México entre 7 y el 8 de octubre. Las autoridades ya emitieron órdenes de evacuación obligatoria en zonas del condado de Pasco y Ana María Island, cerca de Tampa, mientras pidieron a otros residentes evacuar algunos edificios. El presidente Joe Biden fue informado sobre el avance de Milton y dijo en un comunicado que su administración estaba preparando recursos para salvar vidas. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, amplió el domingo el estado de emergencia declarado la víspera a 51 de los 67 condados del área. Paralelamente, los servicios de emergencia siguen trabajando para ayudar a las numerosas víctimas del huracán Helene, el más mortífero que ha azotado a Estados Unidos desde Katrina en 2005. Helene, que alcanzó su punto máximo como huracán de categoría 4, ha causado hasta ahora 226 muertes en media docena de estados del sureste del país y provocó inundaciones de gran porte. El Observatorio Meteorológico de Estados Unidos indicó a finales de mayo que la temporada de huracanes, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre, se perfilaba esta vez como extraordinaria,
con la posibilidad de entre 4 y 7 huracanes de categoría 3 o más. Esta nueva amenaza se produce en momentos en que las autoridades estadounidenses luchan por contrarrestar una avalancha de desinformación sobre la ayuda brindada a las víctimas de desastres en el sureste. El expresidente y candidato republicano Donald Trump repitió el 5 de octubre acusaciones, también recogidas por Elon Musk, de que la administración demócrata había redirigido fondos de ayuda destinada a las zonas devastadas por el huracán Helene para dedicarlos a programas en favor de las personas migrantes. Es francamente ridículo y simplemente falso, respondió el domingo la directora de la Agencia Federal de Respuesta a Desastres Naturales, FEMA, fustigando la ola de rumores que abundan en las redes sociales sobre el tema. Trump había acusado a principios de semana al gobierno y a las autoridades demócratas de Carolina del Norte de no prestar asistencia deliberadamente a los habitantes de las zonas republicanas. Este tipo de retórica no ayuda a la gente, lamentó Criswell, preocupada por el impacto de estas noticias falsas sobre el trabajo de los servicios de emergencia. Las personas afectadas tienen miedo de pedirnos ayuda o registrarse para recibir ayuda, aseveró. Y esto tiene un impacto considerable en la comodidad de nuestros equipos. Es desmoralizante, agregó. Ante esto, FEMA y las autoridades de Carolina del Norte, el estado más afectado por los huracanes, han creado una página que deconstruye estas falsas acusaciones, como aquella según la cual los hogares que solicitaron ayuda federal tras el desastre podrían verse expropiados. Terrible la falta de sensibilidad con la tragedia humana para tratar de aprovecharla políticamente. Y por último, la presidenta del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Carmen Lucía Antunes, celebró el sosiego con que la sociedad acudió a votar ayer domingo en las elecciones municipales realizadas en 5.569 ciudades del país. Las elecciones fueron realizadas con sosiego, declaró Antunes, quien solo apuntó como preocupante una abstención que en promedio llegó al 21.71%, pese a que el voto es obligatorio en Brasil. La presidenta del Tribunal Superior Electoral destacó también la eficacia de las urnas electrónicas que se usan en las elecciones en Brasil y precisó que de las 571.024 utilizadas ayer domingo, solo un 0.6% presentaron problemas y fueron sustituidas inmediatamente. A eso atribuyó la rapidez del recuento de votos, que concluyó al 100% en todo el país a unas 4 horas después de que cerraron las mesas. Asimismo, aseguró que las redes sociales fueron debidamente controladas durante el proceso electoral, en buena medida gracias a la gran cooperación de las plataformas digitales. Lo cierto es que los resultados fueron interesantes. En Sao Paulo va a haber una segunda vuelta porque los dos candidatos, el de la derecha y el de la izquierda, terminaron prácticamente empatados con 29.49% y 29.06%. Y en Río de Janeiro se reeligió el actual alcalde Eduardo Paes del mismo grupo o movimiento político del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores. Bueno, eso es lo más importante en materia internacional. Pero no hay supremacía de la izquierda, por lo que estoy viendo, ¿ah? O sea, realmente está peleado el asunto. Está peleado. El péndulo. En Brasil se ha movido el péndulo de izquierda a derecha en todos lados menos México. En los últimos años. En todos lados menos en México. Y bueno, en otras épocas. Y en Venezuela, pues que bueno, hay eso un. no cuenta. Pero no, en el caso de Brasil, recuerden, o sea, en otras épocas la izquierda estaba consolidada, fuerte. Sí. ¿Cómo no? Ya realmente pues entró en ese mismo movimiento pendular que el resto del país. Lula se religió varias veces, ¿no? Sí, claro. Bueno. Oye, en el plano local vieron los 36 proveedores suspendidos del programa médico extranjero del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos. Y consecuencia ahí donde está el doctor Walter Crapsio, Javier Alvarado. Bueno, vamos a leer la lista. Pero ahí la lista es importante. Vamos a leer la lista como es. La lista de proveedores médicos suspendidos por por cobrar por servicios que nunca dieron. Es consecuencia de las investigaciones de fraude no que se está llevando a cabo por parte de la Oficina de Veteranos, ¿no? Ok, y en Panamá también se habían dado informaciones de este estilo, pero no había pasado absolutamente nada. Vamos a ver. Espérate, ¿cuándo se habían dado informaciones de este estilo? Han sido aisladas. Han sido aisladas, claro. Esta es una organización criminal, por lo que estoy entendiendo, que se pusieron de acuerdo inclusive para estafar, y estamos hablando de 67 millones de dólares. Pero por lo menos hay 3 de ellos que ya estaban investigados aquí en Panamá. Sí. Voy a leer la lista de proveedores médicos suspendidos. Alejandro Melgar,
Pose, Alberto Melgar Pose, Rafael Melgar Pose, Federico Fonseca, Rolando Chin de León, Iván Crapsio, guardia, Walter Crapsio, guardia, Juan Crapsio, guardia, Javier Alvarado Castrellón, Anaica Concepción Novoa, Sergio Tulo Vidal Castillo, Maritza Esther Mena, Blue Pharmacy, Ocean Pharmacy, Sky Pharmacy, Your Pharmacy, We Care Pharmacy, Hospital Brisas S.A., Servicios Hospitalarios Brisas S.A., Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Physical Medicine and Rehab Clinic, SAMPT, General Healthcare Services, K&C Medical Services, CRAFSA S.A. Esas parecen como los apellidos de Crapsio también, ¿no? Y la 24 también. Ah, ya. El Neurophysiologist Partner Corp. Partner Corp, Neurotest Services Corp, Nova Diagnostics, Surgical Techs Panama Corporation, Resonancia Magnética de Colón S.A., Neurofis Inc., Paincare Inc., Hemodinámica de Colón, Servicios Farmacéuticos de Chiriquí S.A., Farmacia La Nueva Roxy y Asociados y Waldron Quality Services. O sea, de los 36 habían 3. 3. Que fueron como la cabeza de playa. Los otros 33 se pegaron, ¿qué? Es que yo no sé si los 33 tienen que ver con él. Algunos tienen que tener que ver con él. Tengo entendido que el doctor Crapsio está en arresto domiciliario por este caso. No, él va a trabajar. Él va a trabajar. Él está en arresto domiciliario con permiso para ir a trabajar. Ah, bueno, sí, pero tiene una medida cautelar. Yo me lo he encontrado. Este caso, yo me lo he encontrado. Bueno, el asunto es que todas estas personas están siendo investigadas porque es un delito federal. Fueron 1.030 veteranos residentes en Panamá que fueron afectados principalmente. Son medidas para proteger a los veteranos del gobierno federal de Estados Unidos de posibles fraudes, abuso y despilfarro de recursos, porque dice que estos proveedores fueron implicados en una denuncia penal por presentar miles de reclamos falsos a esta organización relacionados con servicios que fueron facturados 2 veces. No solo reclamos falsos, sino que procedimientos que no se requerían, lo cual es todavía peor. Servicios facturados 2 veces. Así es. Precios exageradamente altos, innecesarios o no prestados. Mira eso. Innecesario es terrible. 67 millones. 67 millones de dólares. Qué barbaridad. Wow. Porque es que lleva años, esto lleva años. Bueno, es el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos. Y la oficina del Departamento de Asuntos de los Veteranos también publicó la lista de los proveedores que sí están validados, ¿no? para que no se piense que es algo generalizado también. No, es que no se puede pensar que es algo generalizado cuando te ponen los 36 nombres con apellidos. Pero ellos pusieron también los que sí están habilitados para prestar servicios. Bueno, y también hay que leerlos, porque los que sí están habilitados son Pacífica Salud, que es Hospital Punta Pacífica, Clínica Hospital San Fernando, Hospital Nacional, Centro Médico Paitilla, Santa Fe, Centro Médico Mae Luis en Chiriquí, Hospital Chiriquí, Clínica Especializada Boquete, Hospital Cooperativo Boquete, Cédica S.A., Clínica Hospital Catán, Clínica Santa Teresa de Chiriquí, Clínica Todo Salud de Chiriquí, Clínica Santa Elena de Chiriquí, Administración de la Caja de Seguro Social de Chiriquí, muchos en Chiriquí porque ahí hay muchos jubilados, en Boquete. También en Colón. Claro. Y cadena de farmacias de Panamá, El Javillo, Arrocha Metro y Pharma Value. ¿Sabes que me pareció muy extraño no ver a ciertos hospitales ahí? ¿Qué ciertos hospitales? Los que están son los que están en la investigación, ahí está la lista. No, es que no están ni en una ni en la otra. Ah, que no están, no están todos porque no han sido autorizados para porque no son parte del programa. Es que este programa, me imagino que tiene o debe establecer algún tipo de acuerdo con proveedores de salud en Panamá para poder realizar el trabajo. Claro. La lista, imagina, será 33, 36 más el resto de los que acabamos de leer. Bueno, 36 ya fueron excluidos. Más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Y eso nuevamente nos pone en boca Los que no del están mundo, aquí es porque negativa. nunca han tenido acuerdo, ¿no? Claro, no, obviamente, es muy negativa. Esa noticia en nada conviene. No, es terrible. Es terrible porque habla de la ética de esos médicos. A mí me parece espectacular que Estados Unidos saque la lista con nombres y apellidos. Sí. Cosa que no es que vemos imagínense, en Panamá. Si estos médicos trataron de estafar al Departamento de Asuntos de los Veteranos en Estados Unidos, imagínense lo que puede hacerle usted. Esa es la verdad. Si a esta gente le estaban facturando de más, si a esta gente le estaban haciendo procedimientos exagerados, innecesarios, o le estaban facturando por servicio no prestado, imagínese lo que le puede pasar a usted. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Porque no puede ser que ellos tengan ahora un doble de tamiz. Para un lado actúan de esa forma y para el resto actúan de manera normal. No.
Así funcionan con todos sus pacientes. Esa es la parte más delicada de esta investigación y esperemos a ver en qué concluye, pero creo que al final van a terminar siendo sancionados porque es mucha plata y son muchos los proveedores. Y hay que ver también cuál es la reacción de las autoridades panameñas, porque no puede ser que esto tenga una sanción internacional y aquí en Panamá no pase nada y ellos sigan ejerciendo sin ningún problema. Me parece que debe tener algún tipo de acción, ¿no? Pero por supuesto, o sea, ya con los nombres y apellidos publicados, no hay nada que decir. Pienso yo. Y si tienen algo que decir, que se lo digan a las autoridades de Estados Unidos, pues, que fueron los que publicaron. Crapsio no fue el que operó a Martinelli, ¿no? También, claro. Imagínate. ¿Qué pasó si le hizo esa operación de más y que no necesitaba? No te rías, Guido. Tú no sabes, eso puede haber pasado. El rumor que había que sí la necesitaba, pero no por motivos médicos. No se sabe. Pero, o sea, pero mira el antecedente que hay aquí. Sí. Terrible. O sea, terrible. Bueno. Terrible. O sea, ponerse en manos de algunos de estos profesionales de la medicina. Bueno, terrible, profesionales. terrible. Bueno, o sea, no solamente los veteranos no deberían atenderse con esos doctores. No. Nadie debería atenderse Por eso, con esos doctores. esta es una denuncia muy delicada y que me imagino que debe contar con repercusiones internacionales y nacionales. así es. Oye, y entonces el presupuesto va para la Asamblea. Hoy para la Asamblea. Hoy para la Asamblea. ¿Ya ustedes averiguaron cuánto es el presupuesto de la Asamblea? Porque ese es El de la Asamblea el de la para la Asamblea. Asamblea. No, el de la del próximo año. Asamblea se reduce creo que en 50 millones. 50 millones menos. Sí. Eso es lo mismo que tenían antes, ojo. Antes del aumento de los 50 El aumento aumento del 250. Un leve gran recorte. que no se reduce. Vamos a ver qué pasa con eso. Ya ha habido varias reacciones Pero acuérdate que ellos estaban pidiendo, creo que eran 150 millones. Sí. Creo que el año pasado pidieron 150 millones. Que Terminaron terminaron siendo 200. Sí, gastándose 200, pero su presupuesto era de 150. Entonces, si dicen, vamos a reducir 50, de todas formas son 100 millones de dólares, más de 1 millón por diputado. Sí. O sea, no, tampoco veamos a otro lado con relación a eso. Aparentemente donde sí es dramática la reducción es en el presupuesto del MEF. Eso Ah, es lo que he visto. 60%. El O sea, 60%. que está dando el ejemplo el ministro. Pero lo que no MEF. entiendo Sí, es pero es que él tiene qué que dar tantas ejemplo en todos inversiones lados, se la hacen en verdad. el MEF. Sí, no, el MEF. No, y las inversiones son las que Funcionamiento. bajaron. Funcionamiento es más que nada ahí en el Sí. MEF. O sea que la cantidad de planilla que había en el MEF es espectacular. Tiene que haber Habría que ver si tenían un programa de construcción de edificios, qué sé yo, de alquiler, de todas esas cosas, aunque Pero según la- tantos millones. según la teoría del exministro Héctor Alexander, el Estado alquila locales porque es más Rentable. No, es más beneficioso para el movimiento de la economía alquilar que construir. Eso me lo dijo una vez y yo quedé estupefacto, pero bueno, eso fue lo que me dijo. Que eso mueve la economía, mientras que cuando se construye un edificio estatal, solamente se mueve durante la construcción y después no se sigue moviendo. Aunque hay que darles mantenimiento, etcétera, todo. Tiene, ¿no? un, Pero tiene bueno. un punto. Sí. Pero hay que ver porque el presupuesto también, si baja en funcionamiento o si baja en inversión. Y ese es el punto. Hasta ahora todo lo hemos visto. Hemos visto poca información, hay que esperar el proyecto ver. para Sí, ver. hay que ver bien pero el sí, proyecto. ya, Cuando ya, comience ya la está- discusión. en Ahora, asamblea, esta mañana entrevisté a Camacho y él tiene un punto interesante sobre los tiempos, sobre todo porque aquí vienen las vistas presupuestarias, cada una de las instituciones justificando, o sea, yo creo que a lo mejor no da el tiempo para que en sesiones ordinarias esto se apruebe, lo más probable es que haya sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto del Estado, lo que haría que pues las sesiones extraordinarias serían por un lado para aprobar el presupuesto del Estado y por otro lado para aprobar lo de la caja de seguro social, por lo visto, a menos que le metan mucha Vamos a velocidad y el asunto 7 cambie. de octubre. Tendrían 23 días no hábiles. Solamente para tratar este tema, difícil. Sí. Difícil. Sí, sí, con las vistas presupuestarias y todo de cada institución, eso no da tiempo. Definitivamente que no va a dar tiempo. Hay que Oye, ver. los maestros ya anunciaron que el 17 de octubre están convocando a una marcha para oponerse a lo que todavía no se sabe qué es. Exacto, no sé a qué se están oponiendo, Eso es lo pero más curioso. hay que ver, ¿no? ¿Y por qué el 17 de marzo también, no? 17 Digo, perdón, de 17 de octubre. Sí. Sí. Y yo creo que esperaron La después de los 100 quincena. días. No, después de los 100 días esperaron. En la Mañana, quincena. se cumplen los 100 Mañana se hoy cumple es el los 100 días. 99. Hoy es el día 99. Pero digo, la quincena también se espera, ¿no? También, también. Favor. Bueno, tenemos una pausa. Vamos a hablar con Pedro Miguel González. En unos minutos hay una carta que está circulando, no sé si la vieron, en donde él se hace una serie de críticas a la actual dirigencia. Las críticas no son nuevas, pero los cambios sí principalmente debiesen ser para el PRD. Vamos a hablar con él en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en
Cuarto Poder, se ha hecho público un comunicado del Movimiento de Bases para el Rescate Nacional del Partido Revolucionario Democrático. Entre otras cosas, critica que mientras el gobierno actual trabaja para impulsar su hoja de ruta, el actual Comité Ejecutivo del PRD, gran responsable de la derrota electoral de mayo del 2024, se aferra a sus cargos y bajo un prisma eminentemente electorero propone un calendario para la renovación de la dirección del PRD que abarcaría 3 años y se complementaría con un colaboracionismo con el gobierno actual en una suerte de oposición leal, lo cual dejaría al partido sin ninguna opción para jugar su papel en la lucha política junto al movimiento popular y sin posibilidades de liderar un proyecto de poder en la sociedad. Bajo este escenario es fácil prever en el horizonte de la sociedad panameña y del movimiento popular el desarrollo de duras batallas y fuertes jornadas de lucha. Es por ello que es indispensable que el torrijismo asuma el gran reto de modernizarse, actualizarse y restablecer sus alianzas con la sociedad y sus principales actores, orientando y haciendo suyas las aspiraciones de las nuevas generaciones, sin renunciar a nuestros valores y principios. Por ello hacemos un llamado a la militancia del Partido Domar a organizarnos y exigir un proceso de renovación de liderazgo que nos permita definir el nuevo rumbo del partido, refiriendo específicamente al PRD. Flor, pero tienes ahí a Pedro Miguel González. Pedro Miguel González telefónicamente. Hola. Hola, ¿cómo están? Buen día, gracias por la entrevista y saludos a toda la audiencia. ¿Cómo no? Oye, Estamos escuchándote, pero tienes que acercarlo al micrófono, porque lo tienes ahí. ¿Cómo? Pedro Miguel, antes que nada, antes de entrar en el tema del comunicado, yo quisiera preguntar, porque entiendo que usted fue observador en las elecciones presidenciales de Venezuela. ¿Qué pudo observar? Porque al parecer todo el mundo ha observado que hubo un fraude monumental, escandaloso, incluso las actas ya están presentadas en la OEA, las actas que tuvo que recopilar la oposición, porque hasta ahora el gobierno no ha mostrado ninguna acta, no ha sido capaz de mostrar ningún acta. Bueno, mira, nosotros, dadas las circunstancias que se presentaron al día siguiente de las elecciones, se aceleró el proceso de salida pues, del grupo de observadores. Debo aclarar que nosotros no fuimos invitados ni por el gobierno ni por ningún partido político, fuimos invitados por el Consejo Nacional Electoral, que viene a ser el papel, o jugar el papel institucional que juega el Tribunal Electoral acá en Panamá. Bueno, lo que observamos es que hubo una movilización masiva del pueblo venezolano, en paz, en armonía, mucha confianza, porque nos reunimos principalmente con líderes de los partidos de oposición. O sea, sí nos reunimos también con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, que respaldan al presidente Maduro, pero también con dirigentes de los otros partidos políticos, incluyendo de partidos de la alianza que respaldaban a Edmundo González. Y hubo algo que nos llamó mucho la atención, y es que todos los partidos políticos, todos los actores con los que nos reunimos, confiaban plenamente en el sistema establecido, es decir, en el sistema de votación electrónico, de la manera ágil en que en efecto debía desarrollarse, y como en efecto pudimos corroborar el día de la elección. Ustedes salieron anticipadamente, o sea, se fueron al día siguiente, sí. Bueno, es que sí sabes que hubo al día siguiente, porque como el resultado se dio sin ninguna corroboración, mira, el sistema venezolano puede ser muy eficiente, muy eficaz y generar mucha confianza en su legitimidad. Sin embargo, tienen una falencia que no tenemos nosotros acá, y es que acá nosotros tenemos un sistema de transmisión extraoficial de resultados que va en tiempo real, brindando la información a la sociedad. De eso carece el sistema venezolano. Bueno, pero la pregunta clave es, en tu opinión como observador, ¿también hubo fraude o es percepción? Mira, yo no podría anticiparme a decirte si hubo fraude o no, porque tendría que tener elementos reales para determinarlo. Lo que sí sé es que hubo un resultado que se presentó a la faz del país y del mundo sin que hubiese mecanismos como los que tenemos acá en Panamá, que te permiten ver en tiempo real lo que está ocurriendo. O sea, que es como un resultado que se presentó sin la certeza de que en efecto este había sido el resultado. Pero no podría yo decirte a ti si hubo fraude o no hubo fraude. Bueno, entremos ahora en el detalle del comunicado del movimiento
de base para el rescate nacional. De bases para el rescate. Mira, este es un movimiento que se creó con dirigentes de todas las áreas de organización, no solo del partido, sino también gente amplia, incluso hasta independientes, porque sus aspiraciones van mucho más allá incluso de lo que es el tema del torrijismo, de la dirección del partido, sino que se propone también establecer mecanismos de alianza con organizaciones sociales que no necesariamente tienen que ser ni miembros del partido ni siquiera torrijistas, pero sí tener afinidad desde el punto de vista conceptual de los propósitos, los objetivos que queremos lograr en la sociedad panameña. Surgió el 29 de octubre del año 2022 y nos permitió participar con el respaldo de estos dirigentes, aquellos que militan dentro del partido en las primarias del 2023. En esta ocasión, ante la manifestación institucional del PRD de establecer una hoja de ruta que a nuestro juicio representa una burla a lo que se había venido planteando en las instancias del partido, hubo una reunión a finales del mes de julio, principios del mes de agosto, del Consejo Directivo Nacional en el que se presentó una hoja de ruta que culminaba con la celebración de un congreso ordinario, es decir, el congreso que debe desarrollarse cada 5 años, en esta ocasión anticipado, dada las circunstancias de la derrota catastrófica que sufrimos en las últimas elecciones, para el mes de noviembre del año 2025. Cuando eso se planteó, hubo tranquilidad dentro de las filas del partido porque todo el mundo pensó que en efecto la dirección del partido estaba siendo consecuente con la realidad que vivimos. Sin embargo, se presentan ahora con una hoja de ruta en la que plantean que van a renunciar, cosa que no ha ocurrido, por cierto, pero que se va a hacer efectiva en septiembre del año 2025 para elegir a un CEN transitorio, figura que no existe. No existe en el estatuto del partido la figura de un CEN transitorio. Lo que existe es un mecanismo para reemplazar a miembros de la dirección del partido que hayan renunciado a un mecanismo que hemos utilizado en el pasado, pero para culminar el periodo de un congreso ordinario. Es decir, la figura de CEN transitorio que ellos están planteando no existe, y este CEN transitorio tendría la responsabilidad de organizar el congreso ordinario del año 2027. Es decir, ellos pretenden alargar los tiempos, mantener los tiempos de la reestructuración del partido hasta por lo menos mayo del 2027, pudieran incluso alargarlo como ha ocurrido en el pasado, lo que conllevaría a tener una dirección política afín a la actual, porque ellos sienten que tienen el control del directorio nacional del partido. Ya se habla de figuras muy cercanas a Benicio Robinson y a otros dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional para que los reemplazaran a ellos transitoriamente. Y entonces ir a un congreso en el año 2027. Y lo que nosotros estamos planteando es que primero tenemos una dirección política derrotada, fracasada, de la manera más rotunda que hemos tenido en la historia de 45 años de partido. Y se aferran a mantenerse en la dirección del partido. Pero además con la condición de que no están jugando su rol de partido de oposición, sino que son el partido bisagra del actual gobierno. Y vienen situaciones de mucha tensión social, como por ejemplo el tema de la seguridad social, pero pudiéramos hablar de otros temas que tienen que ver con el estado de cosas que vive Panamá desde hace ya varias décadas, que hay que superar y que ponen a la clase política, como en efecto ocurrió en noviembre del año 2023, a la clase política al margen de las aspiraciones de la sociedad. Y nosotros como partido político hemos estado en esa situación. Ahora, con esta dirección del partido, que no solamente avala los planteamientos contrarios a los planteamientos públicos, porque si ustedes lo recuerdan, ellos que no tienen cara, ni el señor Benicio Robinson, ni el señor Rubén de León, para hablar sobre los grandes temas nacionales, han buscado al compañero Michel Doens o a Balvin Herrera para que salgan a dar la cara por ellos. Hace unas semanas atrás, por ejemplo, Michel Doens habló a nombre de todo el partido, aupado por esta dirección, diciendo que el PRD se oponía a los cambios en los parámetros para el cálculo de las pensiones. Y al día siguiente vimos al señor Benicio Robinson y a la mayoría de los diputados de la bancada del PRD votando a favor de quien está proponiendo los cambios paramétricos. Entonces tienes este tipo de contradicciones. ¿Cómo el PRD va a poder jugar su rol
de reinserción o de reconexión con la sociedad? ¿Cómo va a poder jugar su rol de balance en una democracia cuando en efecto lo que está jugando es este papel de Pedro partido Miguel, bisagra y colero del gobierno? ¿qué puedes decir, perdón, Pedro Miguel, acerca de la narcopolítica y qué rol están jugando con la narcopolítica que ya ha llegado al CEN de su partido directamente? No, mira, este es un fenómeno terrible, pero lo hemos escuchado, lo venimos escuchando desde el gobierno de Ricardo Martinelli y con actores no solo del PRD. Recientemente han habido actores del PRD que han sido vinculados, pero lo hemos visto del Partido Panameñista o del Partido Cambio Democrático, es decir, los grandes partidos de Panamá, y seguramente puede estar inserto en todas las organizaciones políticas e incluso algunas de las independientes. Sin embargo, tú no ves acciones concretas por parte de las instituciones del Estado para ponerle fin a esta situación. Yo considero que es algo penoso, vergonzoso para Panamá, para la clase política y especialmente en el caso del PRD, para el PRD, que es algo que hay que superar. Y una de las tantas reformas que tendríamos que hacer al estatuto del partido es establecer condiciones especiales para que tengamos una representación electoral a todos los niveles que pueda evitar que personas vinculadas a este tipo de actividades terminen representando al partido. Pero volviendo a lo que te decía hace un rato, lo que está ocurriendo es que el PRD es el que le da la mayoría al gobierno en la Asamblea Nacional. En lugar de jugar el papel de conducción por su experiencia de lo que pudiera ser una oposición madura, responsable, conectada con las aspiraciones de la sociedad, esa sociedad que mayoritariamente votó por un cambio y que le dio ahora, por ejemplo, a los partidos o al movimiento independiente una representación que nunca antes había tenido. Si el PRD se conectara, por ejemplo, con estos nuevos dirigentes que han emergido de la sociedad, con ese tipo de aspiraciones, no tendríamos lo que estamos viendo en este momento, tendríamos un mayor balance en un montón de decisiones, y quizás el presidente de la República habría tenido mucho más cuidado al momento de hacer la designación, por ejemplo, para el Procurador General de la Nación. Ahora tenemos al abogado personal de José Raúl Mulino. O sea, el único mérito que le vemos al señor Luis Gómez hasta ahora, bastante o poco conocido, es haber sido el abogado que sacó de la cárcel a José Raúl Mulino. Ese es su mérito para llegar a ser Procurador General de la Nación. Queremos ver cuál va a ser el papel del PRD en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser el papel de los diputados independientes? Si el PRD se aliara en función de aspiraciones concretas, como lo ha hecho en el pasado, porque sí logramos hacer, incluso desde la oposición, en el gobierno de Mireya Moscoso, por ejemplo, con nuestros adversarios históricos del Partido Demócrata Cristiano, logramos controlar la dirección del partido y hacer cambios importantes en aquel entonces, y evitar, por ejemplo, que el gobierno de Mireya Moscoso, como pretendía, despilfarrara el ahorro nacional del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Lo logramos aliados con la democracia cristiana, que habían sido nuestros adversarios. Ahora no es que nosotros seamos los aliados de los partidos independientes, pero pudiéramos jugar un rol mucho más proactivo, Pedro, estando desde la oposición y generando los balances, y pudiera el país tener mucho mejores resultados en las decisiones que tome el actual gobierno. Está bien lo que dices de gobierno, pero es que veo al PRD aliado no solamente con los partidos de gobierno, lo vemos aliado con el panameñismo, lo vemos aliado con CD, lo vemos aliado con todos los partidos políticos. O sea, no hay partido de oposición. Mira, algo que no han entendido los partidos políticos en términos generales, porque la barrida del 5 de mayo no fue al PRD solamente. Mira el resultado del señor Rux, con los dos grandes partidos después del PRD, lo más grande, el panameñismo y el Partido Cambio Democrático, y obtuvo un resultado muy parecido al que obtuvimos nosotros. Entonces, lo que quedó claro en la coyuntura de julio del 22 y de octubre, noviembre del 23, es que hay una desconexión total del liderazgo político del país con la sociedad, con sus actores, con sus organizaciones sociales. Entonces, ahora habría la oportunidad de rearmar, de tejer nuevamente una alianza con estas organizaciones que plantearon aspiraciones muy concretas. Entonces,
Pero ese no es el papel. Lo que están haciendo los partidos políticos es atrincherarse en la Asamblea Nacional, conformar como si los adversarios políticos de la clase política o de los partidos políticos fuesen los independientes. Entonces, era su error. En lugar de leer por qué razón, o sea, irte a la raíz del problema, leer por cuáles son las razones por las cuales la sociedad en esta vuelta votó tanto por los independientes. Entonces, conectarte con esas aspiraciones y poder resurgir. ¿Quién más forma parte de este movimiento y si Martín Torrijos tiene algo que ver? Mira, Martín Torrijos tiene su propio proyecto político y, bueno, se rumora, yo no he hablado con él sobre el tema, se rumora sobre la posibilidad de crear una nueva organización. No te puedo confirmar eso habría que hablarlo con él directamente. Es mi amigo, le deseo la mejor de la suerte. Y quizás en el futuro pudiéramos encontrarnos en algún proyecto político en favor del país. Pero en el caso nuestro, esta es una estructura de compañeros del partido. Algunos son miembros del Directorio Nacional, otros son delegados al Congreso, otros han sido ocupado cargos dentro del Secretariado Nacional. Y es una estructura básicamente de cuadro hasta este momento. Okay, pero Miguel, nuestro propósito en este momento es estimular primero, en primera instancia, los miembros del Directorio Nacional del partido, que son 310 compañeros. 93 de ellos pueden autoconvocarse a un directorio, o pueden autoconvocar a un directorio nacional extraordinario con una propuesta de agenda que plantea la reestructuración anticipada del partido, convocando a un Congreso extraordinario, reformar el estatuto y adelantar el Congreso ordinario. Esa es la primera movida. Y la segunda movida, en caso de que eso no funcione, sería la de recoger de los 4.200 delegados 1.260 firmas para conseguir lo mismo. Es decir, Pedro, una última pregunta. Una inquietud, Pedro Miguel. Cuando ustedes hablan en el comunicado del colaboracionismo con el gobierno actual, ¿es a nivel legislativo o también a nivel del Ejecutivo? Porque hay dos miembros del PRD, connotados miembros del PRD, que son ministros de Estado. Mira, yo a esos dos compañeros los excluiría. Ellos pueden que sean miembros del partido, no sé si han renunciado en esto. No, yo los excluyo porque ellos, ninguno de los dos, aunque han sido miembros incluso de la dirección del partido, ninguno de los dos están actuando por el partido o a nombre del partido, sino a título personal. Le corresponderá al PRD, con una verdadera dirección política, tomar decisiones sobre las actuaciones de esos dos compañeros. Ok, solamente me queda con una duda antes de, porque es que casi que no me pude concentrar en lo que habíamos hablado. Estábamos hablando de las bases del Movimiento de Rescate Nacional, porque decías que no podías asegurar que hubo fraude. Y lo del Centro Carter, ¿qué? Tú quieres volver a ver, bueno, ellos tienen información con la que nosotros no contamos. Si tú la tienes, te lo agradezco que me la pases. Ipso facto. Yo no la tengo. Ya está en tu chat. Dale. Muchas gracias. Mándasela para que la tenga. En este instante, y ya se mandó. Listo. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar ahora con el diputado Carlos Saldaña. Él tiene un proyecto de ley para la producción de cáñamo en Panamá. Creo que en la legislatura pasada sí, también se habló de eso, en el periodo pasado legislativo. ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues supe que en la administración pasada el proyecto de ley del cáñamo fue presentado. El mismo no avanzó, no logró llegar a ser ley de la República. Yo considero que este tema el proyecto pasado incluía pues licencias en el mismo, y yo veo como que esto llevaba el proyecto de ley o lo dirigía hacia un monopolio. Yo considero que ese fue el motivo por el cual el mismo no avanzó y no logró ser ley de la República. Mi anteproyecto de ley, el que propusimos desde mi despacho, no habla de licencias sino de autorizaciones que son emitidas a través del MIDA, MINSA, MISI y el Ministerio de Seguridad también. ¿Qué cantidad de autorizaciones? ¿Qué diferencia de autorizaciones y de licencias y cuántas serían las posibles empresas? Pues no, aquí esto queda abierto para el libre comercio, correcto. Es una autorización que le da el MIDA a los posibles productores o cultivadores a que ellos puedan sembrar. De hecho, el MIDA también emite una certificación de buenas prácticas agrícolas
y el MINSA emite una certificación de buenas prácticas de manufactura, aparte de una certificación de no psicoactividad del cáñamo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre autorización y licencia? Pues que la licencia es algo que tiene que ser, como quien dice, tiene que pasar una serie de requisitos. La autorización es algo que en la reglamentación de la ley ya el MIDA lo va a tomar con referencia a otros cultivos, porque esto es más que nada un cultivo. El cáñamo no es marihuana como mucha gente lo ha querido hacer ver, y esto es algo que estamos perdiendo tiempo, esto es algo que va a traer muchos empleos. Una hectárea de cáñamo generará alrededor de 7 a 11 empleos. Ojo, pero eso también necesita regulaciones, igual que el cannabis medicinal. No porque sean lo mismo, estoy clara que no son lo mismo, pero hay una contradicción entre los atrasos en la ley de cannabis medicinal y entonces el intento este. No, es que son dos cosas distintas. O sea, al hablar de licencias, hablamos ya como quien dice que hay que tener cierto pool, por así decirlo, o queda a discreción de quien emite esa licencia. ¿La autorización también? La autorización no, porque después de hecho, mira, aquí para evitar el tema del monopolio y para garantizar la seguridad alimentaria, el MIDA, a través de sus distintos, digamos, si tienen direcciones internas, ellos van a garantizar la seguridad alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que una tierra que es cultivada en papa, si el productor quiere pasar a cáñamo, el MIDA es quien tiene que autorizar que el productor puede pasar a cáñamo, que la tierra no está siendo productiva, etcétera, etcétera, y pueda pasar a cáñamo. De esta manera no compite contra la seguridad alimentaria del país. El tema también que a veces mucha gente queda sin entender es por qué la reticencia con el cáñamo, cuando es sabido de todos que el cáñamo no contiene sustancias alucinógenas, a diferencia del cannabis que sí las tiene. Son dos tipos de cultivos que, si bien la planta puede ser la misma especie, son plantas distintas. El cáñamo se cultiva para que sea largo, para aprovechar la fibra, porque es con ese objeto industrial. En cambio, el cannabis, para efectos medicinales o efectos recreativos, se cultiva para que sea una planta baja, robusta, y poder sacar los cogollos, que es donde está la concentración del THC. En cambio, el cáñamo no. Entonces si bien provienen de la misma especie, son totalmente diferentes. Entonces yo no entiendo por qué. No, estamos sorprendidos de lo que no, es cortesía de ChatGPT. Ok. Ahora mi asistente personal. Entonces, yo la verdad nunca he entendido por qué hay esa reticencia. En la mayoría de los países del mundo, el cultivo del cáñamo es legal. Pienso que ha sido mayor restricción que la de cualquier cultivo. Pienso que ha sido falta de docencia, y eso es lo que estamos nosotros haciendo, inclusive a lo interno de la Asamblea. Hay muchos colegas que desconocen lo que es el cáñamo y lo confunden y piensan que es marihuana cuando no es así. El cáñamo es cannabis industrial cuya concentración de THC es por debajo del 1%. Pero es que me sigue pareciendo una contradicción que estemos abriendo un nuevo frente cuando no se ha cerrado o no se ha terminado de reglamentar la de cannabis medicinal. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el cáñamo no es para fines medicinales, esto es para uso plenamente industrial y alimenticio. Estoy clara, pero está parado eso que sí tiene una relación y que sí la tuvo en su momento en la Asamblea. Los dos proyectos pasaron a la vez o estuvieron en discusión a la vez. Sí, o sea, como te lo mencioné anteriormente, el cannabis medicinal es cannabis medicinal, el cáñamo es cáñamo y no guardan relación de ningún tipo. El cáñamo, pues nosotros con este anteproyecto de ley buscamos dinamizar la economía en el interior del país, porque esto va a generar industrias. Todos estos problemas que se han dado con el cannabis medicinal ha sido con el tema de las licencias, y con el proyecto de ley del cáñamo, una vez que sea ley de la República, que se abra un marco, que haya un marco jurídico, pues queda abierto a cualquier productor, dueño de tierra, sembrar cáñamo en su tierra, y esto va a generar muchos empleos. Hay mucha tierra que no se está usando en todas partes del país, que puede ser usada en cáñamo, y aquí se están perdiendo empleos. De hecho, esto va a ser una gran ayuda, un motor a la economía del Puente de las Américas a Chiriquí, Bocas del Toro y hacia el área de Darién, que es donde esto va a traer mucho más beneficio. Esto se va a discutir hoy, tengo entendido, ¿no?
No, el primer debate Ajá. era para el día de mañana, pero Ajá. ¿Se pues suspendió? hemos sido notificados que ha sido cancelado. ¿Por qué? Muchas veces en la Asamblea Nacional los salones son usados pues por otra comisión, hay cambios de última hora, entonces pues estamos a la espera de que sea a la siguiente semana. Sí, aunque bueno, un poco complicado por el tema del presupuesto y otros temas que van a entrar ahora en este mes de octubre, pero sí, definitivamente de mucho interés y que pudiese tener un impacto en la producción agropecuaria, por lo que le estoy escuchando, ¿no? Claro, en la generación de empleo, mano de obra, riqueza. De hecho, O sea, es que estamos necesitando generar puestos de empleo casualmente para ayudar a paliar la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte. Esta sería una buena fuente de oportunidades para eso. y ahora que llegamos a eso te digo algo, el cáñamo es algo que si tú ves la mayoría de los productores, llámese de maíz, papa, cebolla, lo que sea, ellos generan empleos por temporadas, ¿verdad? 6 meses, 4, 6, 7 meses. Con el cáñamo se les abre una ventana para mantener a esos colaboradores o esos empleados Porque no es por, estacional. por 3 meses más. A 3 meses más. Entonces ya pues esto ayudaría a bajar esa informalidad laboral, esa alta informalidad laboral que el país tiene. Así que esto pues sería de alto beneficio para el país en general. Oiga, diputado, le preguntaba fuera de cámaras, y ya que usted está en el circuito 4.1 David, la ciudad de David, a pesar de ser, digámoslo así, la capital de la segunda provincia más importante, aunque los chiricanos dicen que es la primera, del país, sufre de agua permanentemente. Que a pesar de que se ha intentado durante la administración del presidente Varela y con la directora Julia Guardia, se intentó hacer una modernización de la red de distribución de agua potable, ha sido insuficiente. Yo te digo algo, mira, Panamá es uno de los 5 países con más recursos hídricos a nivel mundial. Así que es claro pues que aquí el problema ha sido la falta de voluntad de los que han pasado por la dirección, ¿verdad? El director del IDAN. Esperemos pues que el nuevo director tenga esa voluntad de pues solucionar estos problemas, porque como tú bien lo has dicho, es prácticamente en David, en el área de las lomas, a veces pasan 3 semanas sin agua. Y yo me explico, ¿cómo es posible que Panamá, me pregunto, cómo es posible que Panamá, siendo uno de los países con más recursos hídricos, tengamos esta clase de problemas? Y no solamente pasa con el agua, pasa en muchos otros sectores, y pues son cosas que para eso estamos en la Asamblea Nacional, para apoyar lo bueno y levantar la voz cuando hay algo que no está bien. Bueno, muchas gracias al diputado Gracias, Carlos diputado. Saldaña, diputado del circuito 4.1 de la coalición Vamos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por atender la invitación. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y La Flaca. Hasta mañana.